ahorita le estoy dando a grabar. Ahí estamos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Patricia Landaverde y pues les quiero presentar un trabajo que estamos realizando junto con la Universidad de San Carlos, con la unidad del estudio de la diversidad de abejas. Y es tratando de determinar cuál es el efecto del manejo local y del paisaje en las comunidades de abejas silvestres y la provisión de servicio de polinización en café en Guatemala. Pues para empezar, quiero empezarles a contar que las abejas son importantísimas porque no solamente muchas plantas silvestres dependen de ellas para ser polinizadas, sino que hay muchísimos cultivos de importancia económica que también dependen de ellos. El café no es altamente dependiente de la polinización, sin embargo, hay varios estudios, especialmente en Asia, que han demostrado que se aumenta el porcentaje de la producción de café cuando las abejas silvestres están presentes. En el área centroamericana no se han realizado estudios como estos, por lo cual es interesante poder realizar esos análisis y ver qué porcentaje de la producción del café aumenta o qué porcentaje de la producción del café viene de parte de las abejas silvestres en particular. Hay una institución que se ha encargado en los últimos años de tratar de entender cómo es este proceso de la agricultura, cómo poder obtener mayor producción sin afectar la diversidad. Y los polinizadores son un punto importante de esta institución. Esta es la plataforma de polinizadores, polinización y producción de alimentos, y ellos han informado que las prácticas agrícolas actuales intensivas pueden ser muy peligrosas para la biodiversidad. Sin embargo, son cosas que todavía necesitan estudiarse como para ver si sistemas no tan agresivos, no tan intensivos de agricultura podrían ser beneficiosos, si algún tipo de agricultura orgánica, por ejemplo, es beneficiosa para los polinizadores o si otros tipos de agricultura alternativa podrían ser beneficiosos. Y en parte también nosotros estamos interesados en analizar eso en café, ya que Guatemala también tiene una cantidad de fincas o de productores que se dedican a la agricultura del café orgánico, y sería interesante ver si esto es favorable para las abejas y al mismo tiempo para la producción de café. Los objetivos de este estudio era determinar si existe diferencia en la composición de abejas polinizadoras entre cultivos de café orgánico y convencional, y qué relación tenía esto con el paisaje. El segundo era determinar si existía diferencia en la composición de abejas polinizadoras entre las áreas seminaturales y áreas de cultivo de café. ¿Por qué? Porque se ha discutido que en muchas ocasiones la presencia de áreas seminaturales o la presencia de muchas flores u otras plantas alrededor de cultivos puede ser beneficiosa, y en otras ocasiones se discute que podría competir. Entonces queremos saber cómo es esa dinámica, al menos una primera aproximación, porque en realidad los análisis tienen que ser mucho más profundos, analizando diferentes como épocas del año y diferentes momentos junto con la producción, el momento en que el café está floreando o el momento en el que no. Sin embargo, aquí va a ser todo en el mismo momento para tener una primera aproximación y ver si hay una diferencia en la composición de abejas en las áreas seminaturales comparada con las áreas de café. Y finalmente, pues como nos importa la producción de café, queremos ver si hay un efecto de la diversidad de abejas en la producción del café, e indirectamente, si el paisaje afecta a las abejas, pues también va a afectar a la producción del café. Entonces queremos ver eso. Para ello, pues esto es un estudio parcial, solamente tenemos la mitad. Idealmente queríamos muestrar 14 diferentes fincas, 7 orgánicas y 7 convencionales, pero hasta ahora, por muchas razones, por la logística, pues hay que realizar pláticas con los dueños de las fincas, concertar una cita, llegar exactamente al momento en el que el café está floreando. Y pues ahora con lo de coronavirus no hemos podido avanzar, solo tenemos la mitad, y de esos son 3 sitios orgánicos y 4 convencionales. Pues tenemos estos 7 que tienen los 2 tratamientos, orgánico y comercial. Y dentro de cada una de esas fincas de café, pues también tenemos diferentes áreas seminaturales alrededor del café. Y en total tendríamos pues 14 sitios, podría decir las 7 fincas de café con los 2 tratamientos y 14 sitios incluyendo las áreas seminaturales. Y pueden ver aquí en el mapa que es en toda el área cafetalera. Idealmente, pues queremos primero, como ven en la línea roja, pues realizar un conteo de la diversidad en un transecto durante 1 hora.
Y paralelamente realizar también experimentos de polinización en las plantas de café y pues anotar las diversas abejas que visitan y que realmente está tocando los flores de las plantas, de las flores de café y realizando polinización para poder analizar eso como interacciones entre el café y las abejas. Y aparte, pues acá afuera pueden ver que también pues estamos analizando las áreas seminaturales. Pues como mencioné, primero estamos interesados en ver la necesidad de abejas visitando el café. Para eso pues se hace un muestreo de 1 hora en el café. También eso se hace fuera en las áreas seminaturales para poder comparar. Además de eso, pues es observar, como mencioné, las flores del café por 5 minutos. Queremos escoger 30 diferentes plantas de café y eso también se hace fuera en las áreas seminaturales para poder comparar no solamente la diversidad, sino que la relación o el tipo de interacción que existe entre las plantas de café y los polinizadores. Los análisis estadísticos que realizamos están relacionados con los objetivos. Primero, pues tenemos que descartar que haya algún efecto de la distancia entre sitios, que la diversidad más bien esté determinada por la distancia y que en realidad sea un efecto al azar que nos pueda realmente indicar que hay algún efecto del paisaje. Y para ello, pues usamos un test estadístico para ver esa autocorrelación espacial de la distancia de los sitios que se llama Moran Test. Y para ello usé Shannon, que es un índice que toma en cuenta la diversidad y la abundancia de los especímenes, en este caso las abejas, contra las distancias geográficas. Y de esta manera ver si es un efecto de las distancias geográficas o realmente es algún efecto del paisaje o algo más. Un efecto neutral sería que no es la distancia lo que lo está afectando, sino que es al azar, es algo paisaje o algo más. Segundo, pues para comparar las comunidades de abejas, pues como había mencionado, queremos comparar entre café orgánico y convencional y entre áreas seminaturales y las áreas de café, pues usamos un análisis llamado análisis de varianza multivariado con permutaciones ADONIS, que toma la varianza en cada uno de los sitios y los compara para poder tener realmente una idea de cómo es la composición, si hay un cambio en la composición de las abejas en los diferentes lugares. Y luego, pues, para ver si hay algún valor, alguna variable del paisaje que está afectando esta composición de la comunidad de abejas completa, no la diversidad, sino la composición completa de abejas, pues realizamos un análisis de ordenación que se llama análisis de correspondencia canónica, que nos permitiría ver en el gradiente ecológico qué variables del paisaje afectan a la composición completa de abejas. Además de eso, también hay un análisis o una medida de la diversidad que es bastante sensible y específico, que es la beta diversidad, que mide cómo es el cambio de la composición de abejas en un sitio con respecto a otro. Es decir, si un sitio y otro no tienen un cambio de composición, el valor de esta beta diversidad va a ser 0. Y si hay un cambio bastante grande, pues el valor puede llegar a ser de 1 o incluso hasta de 4, no tiene un límite en realidad. Y mientras más grande nos va a indicar que hay mayor cambio en la composición de un sitio a otro y que por lo tanto hay algún factor que está afectando esa composición de abejas. Para ello usamos un índice de un ecólogo muy famoso, que es el LSBD, que viene de beta diversidad. Y después, pues también estábamos interesados en ver, ahora sí, el efecto del paisaje en la diversidad de abejas. Ya no es la composición, sino la diversidad, que es la riqueza y la abundancia de abejas y cómo el paisaje las está afectando. La segunda metodología que está relacionada con nuestro tercer objetivo era respecto a la polinización. Y pues para ello tenemos 3 diferentes herramientas. Había mencionado que se monitoreó o se anotó que abejas visitaban 30 diferentes plantas de café o las flores de 30 diferentes plantas de café. Pero en esas mismas 30 diferentes plantas de café se realizaron los experimentos de polinización. Para ello eran 3 tratamientos por cada planta. El primer tratamiento, que es el H, es una polinización a mano, viene de Hunt, en el cual pues se trataba de obtener el máximo posible que la planta podría dar. Se realizaba la polinización con nuestras manos, agarrábamos flores y realizábamos la polinización colocando polen en las flores.
El segundo tratamiento es una polinización abierta, en el cual simplemente se dejaban las flores ahí, abiertas, para que llegaran los insectos a polinizar y ver qué proporción de la polinización venía de ellos. Sin embargo, como ya había mencionado anteriormente, que el café no es totalmente dependiente de las abejas, sino que puede haber cierto grado de autopolinización, pues necesitábamos controlar eso, y para ello usamos un experimento de exclusión, se llama de polinización de exclusión, porque se le colocaba unas bolsas a las flores de café antes de que abrieran, para que no fueran, cuando abrieran no pudieran llegar abejas a polinizarlos y no hubiera algo más que las pudiera afectar. Podría ser el viento, pero eso ya contaría como un tipo de autopolinización. Entonces, de esta manera podríamos obtener, al restar de las flores abiertas el porcentaje de las flores cerradas, que sería autopolinización, podríamos obtener el valor real que viene de las abejas, o el valor real al usar el de la polinización a mano, que viene de la polinización hecha a mano. Entonces, para ello, en cada una de las plantas teníamos 3 tratamientos. En cada tratamiento habían de 7 a 15 flores, dependiendo de cuántas flores habían en el racimo, como se puede ver acá abajito en la foto, que en el racimo de flores pueden haber pues muchas flores, que en realidad fueron entre 7 a 15 flores, y en total, tomando en cuenta los 3 tratamientos, pues habían para cada planta de 21 a 45 flores de café. Después, con estos diferentes tratamientos, queríamos saber si había una diferencia real entre los 3 tratamientos, y para eso primero usamos un análisis no paramétrico que analiza por pares, es el Mann-Whitney-Wilkinson, en el cual comparábamos primero el a mano versus el abierto, a mano versus el que estaba en la bolsa, el experimento de exclusión, el abierto menos el experimento de exclusión, y ver si realmente había diferencia significativa entre estos diferentes pares. Además de eso, también se realizó un análisis total de las 3 variables para ver si había diferencia en las 3 variables. Y como es muy abstracto decir qué valor de la producción del café depende de las abejas, necesitamos como un índice. Y pues era muy eficiente, o muy bueno que tuviéramos estos 3 diferentes tratamientos, porque entonces podíamos realmente tener como poder realizar un índice que nos pudiera ayudar a entender eso. Para eso, pues yo utilicé este índice que se llama, o llamé, servicio Provision Service Pollination, el servicio de polinización, pero la provisión del servicio de polinización, que consiste en, como les mencionaba anteriormente, en restar el valor de la polinización abierta. Se le quitaba lo de la autofertilización, así que teníamos un valor real de la polinización abierta, y eso se dividía por el valor real de la polinización a mano, para tener una proporción de la polinización abierta que dependía de las abejas. O sea, esto nos da una indicación de la eficiencia de las abejas en proveer el servicio de polinización. Estos valores iban de 0 a 1, y en donde 0 significaba que las abejas no proveían nada, o 1 significaba que las abejas o los insectos en general proveían el máximo. Antes de seguir, creo que no lo dije, pero estos productos que contábamos en la polinización abierta o en la polinización por exclusión, puede ser diferentes valores. Puede ser el número de frutos provenientes de cada flor. O sea, si teníamos 15 flores y solamente 7 flores dieron un fruto, pues es el 50%. O el peso, también medimos los frutos, y eso nos da una idea de si el fruto de café es mucho más grande cuando hay abejas, o si da igual, o si es más pequeño, y nos da una idea de qué tan eficientes son las abejas, o qué tan importante es la presencia y su polinización. Entonces, este índice de polinización o de la eficiencia de las abejas está basado en la producción precisamente de café, qué tanto éxito había en la producción del grano, o qué tan grande o pesado era el grano. Pues, ¿qué obtuvimos? Primero, obtuvimos que el 78% de los insectos colectados, o de los insectos que se vieron visitando las flores de café, eran abejas. El otro 22% era principalmente moscas y algunas hormigas y avispas, que pues las moscas sí han indicado en varios estudios ser polinizadores importantes, y esto es interesante acá. Dentro de las abejas, del 78% que eran abejas, la mitad, casi la mitad, el 43% eran meliponinos.
Apis mellifera no estaba tan frecuentemente, sí había, pero no era tan abundante como las meliponinos. Y ustedes pueden ver acá, cuando se ve entre el café y la vegetación seminatural adyacente, se puede ver que los meliponinos estaban siempre en el café, mientras que no estaban siempre en las áreas adyacentes, lo cual es interesante, quiere decir que los meliponinos tienen una función importante en el café. Bueno, vamos a ver ahorita con la producción, con los índices de producción, pero al menos están visitando de manera muy, muy importante las flores de café. Y pues aquí hay algunas fotos de estos insectos, de estas abejas, perdón, que estuvieron visitando. Aquí en el centro pueden ver en el B, Apis mellifera. Y pues luego ven una doncellita acá y Patamona bilineata es la E y la A es Scaptotrigona mexicana, que estuvieron presentes visitando las flores de café. Bueno, ¿se recuerdan que les había mencionado que primero tenemos que ver si había un efecto, si era al azar en realidad, o si había algún efecto de la distancia geográfica? Pues con el test de Moran encontramos que no había realmente un efecto significativo a la distancia geográfica, por lo cual pues ya podemos estar tranquilos, podemos avanzar con los análisis, pues los posibles resultados son al azar de la distancia geográfica y puede ser algo más del ambiente o algo más que puede estar afectando la diversidad de abejas en las áreas de café o de sitios de café. Luego, pues les mencionaba que estábamos interesados en ver si el tipo de manejo local, o si era orgánico o convencional, afectaba la composición de abejas. Sin embargo, pues al menos en esta ocasión no encontramos ninguna diferencia. Parece ser que la composición de abejas, tanto en áreas de café como de café orgánico como en áreas de café convencional, es igual. Esto en parte puede ser porque los números que tenemos por ahora, como es parcial, no son lo suficientemente poderosos para tener poder estadístico, ya que tenemos 4 de convencional y 3 de orgánico, y se necesita al menos unos 6 o 7 sitios para poder, o 7 variables para poder comparar. Entonces puede ser que esta falta de diferenciación en la composición de abejas en sitios de café orgánico y de café convencional puede ser por eso. Pero veamos qué nos dice el otro al analizar la composición de abejas en sitios de café, en las áreas de café versus las áreas seminaturales, que en realidad no estaban muy lejos, en muchas ocasiones estaban incluso a 200 metros de distancia. Se puede ver claramente que sí hay una diferencia significativa. Este es otro análisis de ordenación en donde se puede ver que en realidad al hacer un análisis para agrupar estos diferentes sitios con la composición, vemos que sí se separan. Estas son las áreas de café, las que están en rojo, y las áreas seminiaturales son las que están en verde, y sí hay una diferencia marcada. Y en este caso, pues sí teníamos 7 variables, 7 sitios de café y 7 sitios seminaturales, por lo cual, pues el poder estadístico parece ser que acá sí fue suficiente. Entonces nos indica que sí hay diferencia en la composición entre el café y en las áreas seminaturales. Ahora necesitamos saber si esa diferencia es positiva o negativa para el café. También queríamos saber como el efecto en la composición de abejas del paisaje, y para eso pues usamos otro análisis de ordenación que ve los gradientes ecológicos, analizando las diferentes variables del paisaje. Y aquí es interesante ver que si bien la abundancia de plantas fue bastante importante para la presencia de meliponinos, la composición de meliponinos en ambas, en áreas de cultivo de café y en áreas seminaturales, las áreas de cultivo de café tuvieron otras 2 variables que fueron importantes, que fue la presencia de asentamientos o de ciudades, núcleos urbanos, y la presencia de áreas arbustivas, que en realidad son áreas seminaturales, que parecieron influenciar también pues meliponinos y otros tipos de abejas silvestres. Sin embargo, el problema con los análisis de ordenación es que nos indican que sí hay un efecto de ciertas variables, pero no nos indican si esta es positivo o negativo. Para eso necesitamos realizar los análisis lineales. Entonces, pues sí, vimos que sí hay un efecto del paisaje. La abundancia de plantas parece ser bastante importante en ambos tipos de paisaje, en el café y en las áreas seminaturales. Entonces necesitamos saber un poquito más.
Bueno, ¿se recuerdan que también les había mencionado que queríamos saber cómo, si había un cambio en la composición de abejas y qué tan grande era ese cambio y si era diferente entre diferentes sitios? Bueno, inicialmente queríamos comparar entre, lo que está aquí en rojo es en las áreas de café, queremos comparar entre convencional y orgánico, pero al ver al inicio que no hay una diferencia, no vale la pena hacerlo más acá. Entonces solamente comparamos entre sitios de café, que es el rojo, y los sitios de áreas seminaturales, que es el lila. Y pues se puede ver que en general el cambio o la dimensión de las bolitas, o sea, mientras más grande la bolita, el cambio de composición es mucho mayor. Se ve que el cambio es en general similar para los sitios, hay algunas excepciones. Sin embargo, la mayor cantidad de cambio en esta composición de abejas es en los sitios que están acá en el departamento de Guatemala. Y como anteriormente el análisis de ordenación había sugerido que las áreas urbanas podían están afectando la composición, esto podría ser un reflejo precisamente de la presencia de las áreas urbanas, de mayor áreas urbanas en la ciudad capital. Entonces vemos como si este índice que indica que hay un cambio en la composición nos está indicando que si hay algo, posiblemente áreas urbanas, que está afectando la composición de abejas, especialmente los sitios cerca a las áreas, al departamento de Guatemala, a las áreas donde hay más ciudades. Cuando ya analizamos más específicos los modelos lineales, pues vimos que la abundancia de abejas de café, en las áreas de café o dentro de los sitios de café era afectado significativamente por las áreas arbustivas, las áreas seminaturales, y vemos que ese efecto es positivo, o sea, más áreas seminaturales, parece ser que hay mayor abundancia de abejas en café, lo cual puede ser positivo para la provisión de café. Sin embargo, eso lo vamos a ver más adelante, y pues solo quiero que recuerden, mayor cantidad de áreas seminaturales, mayor cantidad de abejas, o sea, es una relación positiva y es significativa. Al analizar otras variables, bueno, la riqueza, solamente la riqueza, que es la segunda gráfica acá, solo la riqueza de abejas en áreas seminaturales, tuvo un efecto positivo en la riqueza de plantas. Pues lo cual sugiere pues que a más plantas mayor diversidad de abejas. Sin embargo, en café no vimos nada significativo, o sea, la riqueza de abejas dentro del café no fue afectado por nada, solo era la abundancia, como mencioné anteriormente, a mayor abundancia de abejas en el café cuando había mayor áreas seminaturales. Ahora, ¿se recuerdan? El LSBD es este cambio de la diversidad de un sitio a otro. Y se ve que hay un mayor cambio de la composición desde un sitio a otro cuando hay mayor sitio de agricultura. Aquí, ojo, esto no significa que sea positivo, porque tenemos la tendencia a ver como por lo de riqueza, que a mayor riqueza mejor. En este caso no, este índice nos está diciendo que el mayor cambio puede ser negativo, porque puede, de alguna manera los sitios tienen una composición diferente, puede indicar que hay una pérdida de abejas o una pérdida de diversidad de abejas, o que hay una ganancia de especies únicas, no lo sabemos exactamente, pero hay un mayor cambio cuando hay más agricultura. Esto podría no ser positivo. Entonces también es algo que hay que ponerle como mucho ojo. Si hay demasiada agricultura, nos está sugiriendo que haber un cambio de composición de la comunidad de abejas muy drástico de un sitio a otro. Entonces estos fueron los efectos del paisaje en la diversidad de abejas. Y pues ahora pasamos a lo que es la polinización, que pues es lo más importante con el café, que es un cultivo de importancia económica. Y pues se recuerdan, el primer tratamiento era polinización a mano, y vemos que pues la polinización a mano dio la mayor eficiencia, se podría decir, de producción de café, el 48.51, o sea, de 12 flores que se tuvieran, más o menos 6 6 flores producían un fruto, y también dieron los frutos más pesados, que pesaban más o menos 0,81 gramos. Cuando vemos la polinización abierta, vemos que en realidad no se diferencia mucho de la polinización a mano, ya que el 44.55% de las flores dieron fruto, o sea, 5 frutos de 12 flores. Y el peso tampoco se diferencia mucho, es 0,78 gramos comparado con el anterior. Realmente no hay mucha diferencia, al menos visualmente.
Cuando vemos el experimento de explosión, polinización por explosión, vemos que, o sea, la autopolinización, vemos que sí hay producción de café, sí las abejas, pero esto solo es el 31.78% y el peso también es mucho menor, sugiriendo que sí hay como cierto efecto de las abejas en la producción de café. Cuando lo analizamos más detalladamente, vemos que del 31%, 32% que es la polinización por exclusión, la autopolinización, le quitamos lo que viene de la polinización abierta y son más o menos 14%. Eso significa un incremento del 40% en la producción del café cuando las abejas están presentes. Un incremento que podría ser muy beneficioso a la hora de producir café, especialmente cuando hay enfermedades o algunos cambios climáticos importantes que podrían afectar en general diferentes cultivos de café en diferentes sitios. Aquí no lo menciono, no lo pongo, pero el peso también fue mucho mayor cuando había polinización por abejas que cuando era autofertilización, lo cual también sugiere que la calidad del fruto puede ser mucho mejor cuando hay abejas en comparación cuando se da autofertilización. Al analizar las tres variables, vemos que sí hay una diferencia significativa en las tres variables, o sea, sí eran diferentes los tres tratamientos. Y cuando ya vemos en más detalle, pues vemos que no había que sí había una diferencia significativa principalmente en los tratamientos a mano versus con el experimento de extrusión. Mientras que al comparar el experimento del tratamiento de polinización a mano versus el experimento de polinización abierto, vemos que no hubo una diferencia significativa, lo cual sugiere que aunque se haga la polinización a mano, que es el máximo que se puede obtener, la producción es bastante similar a la que se produce cuando hay abejas. Ahora, como es muy abstracto siempre estar hablando de producción de café y la eficiencia de las abejas, este índice, el PSP, es acá donde nos da realmente una ayuda, ya que aquí sí lo podemos ver como de una manera mucho más simple. Si va de 0 a 1 y 0 es no eficiencia de las abejas y 1 es el máximo posible, vemos que al menos para el peso, que es el azul, la mayoría tuvo valores súper altos del servicio que estaba prestando las abejas para aumentar el peso del fruto, lo cual sugiere que también la calidad del fruto aumentaba con la presencia de abejas. Mientras que en la producción vemos que algo pasa en dos sitios que están acá, los de la izquierda, donde el valor del servicio de polinización de las abejas no es tan alto, pero en general se ve que en los demás sitios sí es bastante alto. Esto puede ser por algún valor específico del sitio, algo local, como alguna variable ambiental local o quizás el tipo de manejo, pero todavía no tenemos los suficientes sitios para poder tener algún valor significativo que nos pueda indicar eso. Así que sí sería genial si pudiéramos finalizar mostrando más sitios en las diferentes fincas de café para poder entender mucho mejor qué es lo que está pasando acá. Y bueno, aquí también ya podemos tener una idea mucho más específica en valores, en números de cuánto proveen las abejas o cuánto están ayudando a las abejas. Y vemos que al menos para el peso del fruto, el servicio de polinización de las abejas o el servicio que las abejas están dando es del 84%, mientras que para el éxito de producción de los frutos es del 69%, lo cual es un valor realmente alto y nos indica que la presencia de las abejas son importantes, principalmente para la calidad del fruto, para un fruto que sea mucho mayor y de mayor calidad, que vemos que es del 84%. También queríamos ver qué otras variables afectaban la producción del café. Otra vez el PSP es esta producción del café. Y vemos que la riqueza de las abejas en áreas seminaturales, o sea, no dentro del café, sino que en las áreas seminaturales tenían una relación negativa. Y esto es interesante porque uno esperaría mayor riqueza de abejas, pues hubiera también mayor producción de café, pero la relación es negativa. Mientras que se ve que la abundancia de abejas dentro del café sí tuvo una relación positiva para la producción de café, sugiriendo que a mayor número de abejas mejora la producción de café. Y en este caso puede ser que estas abejas dominantes fueran los meliponinos, que como vimos estaban siempre presentes. Pero ojo, aquí no quiero decir que
puede eliminar la diversidad de abejas y ya no importa porque siempre se va a tener producción de café. Hay que recordar que la riqueza de abejas en las áreas seminaturales era influenciada positivamente por la riqueza de plantas y esto quizá lo que nos está sugiriendo en realidad es que hay una competencia entre las áreas seminaturales y las áreas de café y esto es porque nosotros medimos las áreas seminaturales al mismo tiempo que las áreas de café. Entonces, esto nos indica que sería interesante realizar unos estudios mucho más profundos y dirigidos a entender cómo es esa dinámica de la competencia o cómo se pueden ayudar la presencia de áreas seminaturales con la presencia de áreas de café. Porque si bien las áreas seminaturales indican que aumenta la abundancia de abejas, también nos está diciendo que aumenta la riqueza de abejas en áreas seminaturales y que al parecer puede ser negativo para la producción. Pero esto puede ser solo competencia y se necesitan estudios más profundos dirigidos en este sentido para entender cómo es esta dinámica aquí. Pero nos está diciendo siempre que la presencia de abejas es importante para la producción de café, un 84% como lo vimos anteriormente. Entonces las conclusiones es que pues no había un efecto a la distancia en la diversidad de abejas, por lo cual era al azar y podíamos realizar estudios del paisaje. No pudimos encontrar una diferencia en la composición de abejas entre café orgánico y convencional, lamentablemente por el número de sitios que tenemos, por lo cual sería genial contar todavía con la colaboración de todos los cafetaleros para que nos permitan terminar los estudios. Necesitamos 7 sitios más. Cuando comparamos sitios de café con áreas seminaturales, sí encontramos una diferencia, lo cual nos indica que pues sí es importante estudiar cómo es esa dinámica, si hay incompetencia o no, si se ayuda. La abundancia de plantas fue el impulsor de la diversidad y composición de abejas, eso lo vimos un montón de veces, o sea, es importante la cantidad de plantas con flor que hay, tanto en el café como fuera. Y las áreas arbustivas, las áreas seminaturales favorecen la abundancia de abejas. Además de eso, también vimos que las áreas causan un mayor cambio en la composición de especies, lo cual sugiere que esto puede ser peligroso para la comunidad de abejas y hay que poner mucho ojo también en eso. También las áreas urbanas, eso no lo puse acá, pero también se observó en el análisis de ordenación y luego lo vemos cuando vemos que los sitios cerca de la ciudad de Guatemala o en el área de Guatemala tienen mayor cambio. Entonces, las áreas de agricultura y las áreas urbanas podrían afectar más el cambio de composición de especies. Y pues la producción de café aumentó en un 40% con la presencia de abejas silvestres, lo cual es un valor bastante amplio. En Asia creo que el valor era más o menos un 30% y aquí es un poquito mayor, lo cual pues sugiere que tal vez las abejas silvestres en Mesoamérica son mucho más importantes para la producción de café. Y pues la eficiencia más directamente hablando es en la calidad del fruto, en el peso, es un 84% responsabilidad de las abejas, mientras que en la producción del fruto solamente era un 69%, que también es un valor bastante grande, alto, de eficiencia de las abejas. La riqueza de abejas en áreas seminaturales, que también parecen tener un efecto negativo en la producción de café, indica que existe competencia, que fue lo que anteriormente estaba discutiendo. Pero al mismo tiempo, las áreas seminaturales también favorecen la abundancia de insectos, por lo cual es necesario como estudios mucho más directos para entender esta dinámica entre áreas seminaturales alrededor del café y de las áreas del café. Y la abundancia de abejas dominantes, en este caso fueron los meliponinos, fue bastante favorable para la producción de café. Finalmente, quisiera hablar de un estudio que estamos también realizando con los mismos sitios de café, al mismo tiempo que realizamos los muestreos de la diversidad y composición de abejas, pues queremos entender cómo es la dinámica de los virus de abejas melíferas en las abejas visitando el café. Y pues estamos analizando 4 virus que son los más importantes, al menos a nivel mundial, que se han estudiado. Y ustedes pueden ver, esto es en Apis mellifera por ahora, porque las demás abejas y los demás meliponinos no se pudieron continuar con los análisis debido a la pandemia y que se cerraron las universidades. Pero se puede ver que sí hay presencia de virus en abejas melíferas que aparentemente están saludables para casi todos los sitios, en diferentes proporciones. Hay, por supuesto, sitios que tienen muchísimo más proporción de virus que los demás.
y esto nos indica que potencialmente podría ser un vector. Ya se ha demostrado que Apis mellifera es un vector para transmitir virus en los abejorros. Pues sería interesante acá ver si son importantes transmisores de los virus también para los meliponinos, que son importantes para la producción de muchos cultivos. Analicé rápidamente, estos son también estudios provisionales, analicé rápidamente cómo era la relación de estos virus, de la presencia de estos virus con diferentes variables del paisaje, y es interesante ver que la riqueza y abundancia de plantas, que son precisamente las que favorecen la riqueza de abejas y la abundancia de abejas, también tiene un efecto positivo en la presencia de virus, o sea, mayor cantidad de plantas, mayor proporción de virus. Y esto pues quizás podría ser debido a que a mayor cantidad de las plantas pues hay una mayor densidad de abejas o hay una mayor proporción de encuentros entre abejas silvestres y abejas melíferas, o en abejas de la misma especie, abejas melíferas, lo cual ayudaría a que los virus se dispersaran. Entonces es interesante ver que son las plantas las que parecen tener un efecto positivo en la presencia de virus. Pero pues este es un segundo estudio también relacionado también en café, que está en desarrollo, y pues todavía necesitamos terminar con los muestreos y pues que las universidades se abran cuando termine todo esto de la pandemia para poder entender realmente cómo se da esta dinámica. Y bueno, finalmente, pues quiero agradecer al grupo de trabajo que pueden ver acá, al equipo de trabajo de disfrazados de abejita, a la doctora Eunice Enríquez y a los 3 compañeros investigadores, Kevin, Javier y Denise. Y pues quiero agradecer también a las abejas por producir, ayudar a aumentar la producción y la calidad del café en Guatemala, a la DIGI por las fuentes financieras, por el dinero proporcionado para realizar la investigación, y a la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala por permitirnos estos contactos con los cafetaleros para poder realizar los estudios, los muestreos, y pues quizás se pueda realizar en el futuro muchas otras actividades en donde se pueda hacer un intercambio de técnicas de agricultura que se tengan en café o del conocimiento que nosotros tenemos sobre abejas silvestres. Muchas gracias, y bueno, si tienen preguntas, creo que se las pueden realizar aquí a los compañeros de las reservas y ellos me la pasarán a mí para que yo se las pueda contestar.